Buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar, vamos a entrar a un proceso de estudio y reflexión sobre un tema muy nuestro, muy concreto, muy tangible. Esta tarde vamos a trabajar el manejo del sufrimiento. Primeramente, reconozcamos una realidad. Reconozcamos que el sufrimiento en nuestras vidas es una realidad, que de alguna manera, desde que somos niños, jóvenes, adolescentes, siempre dentro de nosotros y fuera de nosotros existe el sufrimiento. Quizás es una de las realidades con las que nos topamos más en nuestra vida, continuamente. Aparece el sufrimiento externo con nuestros seres queridos, en las situaciones, en toda la humanidad. Pero también encontramos un sufrimiento muy íntimo, muy personal, psicológico, emocional, etc. Esta realidad del sufrimiento la vamos a abordar esta tarde y vamos a comenzar planteándonos que tenemos 3 tipos de sufrimiento. Entremos al tema planteándonos una división para una mejor comprensión, para comenzar a distinguir el uno del otro. Primeramente, hablamos de un sufrimiento real, de un sufrimiento útil, un sufrimiento que podríamos decir es inevitable. En la vida natural del ser humano, todos nos vamos a encontrar con una despedida de un ser querido. Todos nos encontramos a lo largo de nuestra vida con situaciones como la enfermedad, el desempleo, el fallecimiento de un amigo muy querido, el fallecimiento de un familiar muy cercano. Hablamos entonces del dolor, el sufrimiento. Pero ese sufrimiento, usted diría que es inevitable, es un sufrimiento real. Reconozcamos que el sufrimiento existe en nuestras vidas como punto de partida. Ese sufrimiento es útil. ¿Por qué decimos que es útil? Es útil porque nos da la posibilidad de nosotros comprender la naturaleza humana. Este sufrimiento decimos que es útil porque rompe el caparazón del ego, porque nos ayuda a penetrar en nosotros y conocer la naturaleza humana. Nos ayuda a ser más humanos. Este sufrimiento también se dice que es un sufrimiento necesario para el crecimiento interior, necesario para conocernos mejor a nosotros mismos y conocer la naturaleza humana, necesario para poder ser más humanos y entender también el sufrimiento de nuestros semejantes. A través de este sufrimiento real, inevitable, útil, vamos nosotros a tener mayor sabiduría, más conocimiento sobre la vida y sobre nosotros mismos. Vamos a ir desarrollando comprensión, amor, compasión, tolerancia. Desde ese punto de vista, entonces se le llama sufrimiento necesario, útil, real. Sin ese sufrimiento, realmente nosotros no lograríamos un crecimiento personal. Sin ese sufrimiento, nosotros no tendríamos la profundidad en la vida. Quedaríamos estancados solo en lo superficial, lo fútil, completamente. También podemos ver que este sufrimiento real
da la posibilidad de que usted logre profundizar en todo ese conocimiento sobre la existencia, sobre todas esas leyes que gobiernan la existencia, sobre lo cambiante de la vida, sobre que todo en la vida nace y muere en esta vida física, que todo inicia y todo termina. Usted a través de este sufrimiento comienza a comprender las leyes que rigen la naturaleza, las leyes que rigen la existencia. También podríamos decir que es en este conocimiento de la vida y sobre usted mismo que tiene la posibilidad de llegar a ser una persona con conciencia, valorando las situaciones que nos corresponden vivir a todos los seres humanos y en general a la humanidad. Otro aspecto importante también de este sufrimiento real es que usted se va a percatar por sí mismo de las situaciones que a todos como seres humanos nos corresponden vivir en diferente orden. Unos quizás les corresponde pasar por muerte de los padres a cierta edad, otros pasar por un divorcio, una separación, otros por una pérdida del patrimonio, pérdida del negocio, de la empresa, pasar por un desempleo. Situaciones muy humanas, muy diversas, pero que nos van dando profundidad, conciencia, para poder percatarnos de la vida. Hay también la posibilidad de que usted encuentre que este sufrimiento nos ayuda a comprender uno de los aspectos profundos de la vida. Pongamos, por ejemplo, el jardín que tenemos aquí afuera. Vemos esas lindas rosas y usted sabe muy bien que estas rosas, estos claveles, no pueden nacer aquí, en el mármol, en la cerámica, no. Para que nosotros podamos cultivar esas lindas rosas, necesitamos tener barro, tierra, lodo. Y de ese lodo de la tierra, nosotros vemos que surgen estas hermosas rosas con este aroma. Y si vemos a la rosa, si vemos su belleza, sentimos su aroma, estamos viendo detrás de ella ese barro, ese lodo. Pues así diríamos nosotros que en la vida, para que nosotros desarrollemos esas cualidades de compasión, de tolerancia, de amor, de comprensión, tenemos que pasar por esos aspectos del sufrimiento inevitable, del sufrimiento real. Dese cuenta de esa dualidad de la vida. Nosotros le llamamos también las polaridades. Si no existiera este barro, este lodo, con toda su podredumbre, tampoco podría surgir la rosa con toda su belleza y con todo su aroma. Usted encuentra ahí esta dualidad, estas polaridades. Y cuando entramos entonces a ser apreciativos de la comprensión, de la compasión, del amor, de la tolerancia, nosotros como seres humanos no alcanzaríamos a tener estas expresiones tan amorosas y profundas y sabias si no pasamos por esas situaciones de dolor, de sufrimiento. Imagínese usted cualquiera de los paraísos de que nos hablan las religiones. La idea que tenemos nosotros es que en un paraíso, en un cielo, hay mucho amor, hay mucha comprensión, hay mucha compasión. Pero si pensamos que en esos cielos no hay sufrimiento, ¿cómo podríamos nosotros entender de que aparezca lo uno sin lo otro? ¿Cómo podríamos nosotros pensar de que hay sol, hay rosas, hay hermosas rosas y claveles con todos sus aromas,
pero no hay lodo, pero no hay tierra. Diríamos nosotros que no es coherente. Tenemos a veces la idea de que en el cielo, en el paraíso, tenemos y recibimos mucha comprensión, recibimos mucho amor, pero no hay nada de sufrimiento. Ahí entendemos de que no estamos coherentes. Si en este mundo queremos nosotros crecer y desarrollarnos, tenemos que ver que tiene que existir ese sufrimiento real, necesario, inevitable. Este primer sufrimiento es el que nosotros debemos comprender que también tiene sus limitantes. También tiene sus limitantes y uno de sus limitantes es el tiempo. Recuerde usted, el tiempo es uno de los limitantes de este primer tipo de sufrimiento. Porque si usted a este sufrimiento inevitable le quita el tiempo, le quita el pasado, le quita el futuro, y usted se queda en el presente, este dolor, este sufrimiento es manejable. Es manejable. Tenemos la posibilidad de soportarlo, de llevarlo. Este tipo de sufrimiento, diría usted, necesita que entremos en un duelo, un proceso de reconocerlo, un proceso de verlo, entrar en este sufrimiento. Y cuando usted entra en este sufrimiento real, cuando usted lo experimenta a profundidad, usted comienza a comprenderlo. Es un proceso para nosotros poder vivirlo, reconocerlo, comprenderlo. Es un proceso que tenemos que entrar haciendo el duelo correspondiente y así lo superamos y lo trascendemos completamente. Como usted puede ver, en nuestras vidas realmente hay poco sufrimiento real, poco sufrimiento útil, inevitable. Y para esto es importante que usted aprenda a colaborar con lo inevitable, que usted aprenda a aceptar lo inevitable. En nuestra vida natural, todos tendremos que tener el fallecimiento de un ser querido. Es algo natural. El fallecimiento de mi padre, de mi madre, de mi hermano, el fallecimiento de mi abuelo, etc. Son sufrimientos por los que todos vamos pasando. Todos tenemos que vivir circunstancias difíciles en la vida. Entonces, dentro de una vida sana, equilibrada, natural, hay este sufrimiento que le vamos a llamar inevitable, real, útil, necesario. Y este sufrimiento le da la pauta a usted para comenzar a desarrollarse con profundidad, con sabiduría. Muy bien, pero cuando hablamos de que esta polaridad existe en la vida, la polaridad de sufrimiento y su opuesto, la armonía, la felicidad, el disfrutar de la vida, cuando usted ve esas dos polaridades, se da cuenta que la una no puede existir sin la otra. Entonces usted comienza a tener una visión, una mirada más amplia de la vida. ¿Cómo salimos entonces de este sufrimiento real? De este sufrimiento real salimos a través de una aceptación, que usted lo vea, que usted sienta ese dolor. Es natural, es muy humano. Usted siente el vacío de ese ser querido que ha fallecido. Usted experimenta esa ausencia de él, lo extraña, siente ese vacío. Muy humano. Usted expresa su dolor, se apoya en sus seres queridos, en las personas de confianza, se acerca con ellas y con estas personas a quienes le tiene tanta confianza, usted se apoya,
usted siente el acompañamiento de ellas, usted siente que ellas lo contienen a usted en esos momentos, le dan contención y usted poco a poco va asimilando ese dolor, ese sufrimiento real. Como consecuencia, hacemos el duelo, pasamos del duelo y nos recuperamos totalmente. Ese sería el proceso natural, normal, sano. Ahí en esos momentos estaríamos nosotros viviendo este tipo de sufrimiento y superándolo, trascendiéndolo. Se dice entonces que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Ahí viene el segundo tipo de sufrimiento. Cuando entramos a este segundo tipo de sufrimiento, entonces hablamos de un sufrimiento innecesario. Es un sufrimiento inútil, opcional, mecánico completamente. Es cuando a usted le sucede la pérdida de un ser querido, pero se queda enganchado en eso. Entra a la imaginación y le agrega un sinfín de aditamentos, un sinfín de historias. Usted comienza a hacer toda una historia de esto con argumentación y quizás nuestra madre ya falleció hace 15 años y nosotros todavía seguimos sosteniendo, repitiéndonos la historia. Nos hemos quedado enganchados ahí en el pasado. Este es el segundo tipo de sufrimiento. Es un sufrimiento mecánico, innecesario, inútil, infringido, diría usted. Este segundo tipo de sufrimiento es el que nos infringimos a través de la imaginación, a través de los pensamientos, a través de la mente. Nos identificamos con la situación y nos quedamos allí enganchados. Podemos hablar entonces de que la diferencia está en que este es un sufrimiento real. Este otro sufrimiento es inventado, infringido por usted mismo. Sobre este primer sufrimiento, el sufrimiento real, puede usted encontrar algunas técnicas muy efectivas. Una de ellas, por ejemplo, es que usted acepte ese sufrimiento y le dé permiso para que suceda. En este sufrimiento real, si usted perdió su empleo, si usted perdió su empresa, su negocio, si se fue de quiebra, tuvo que cerrar, usted dígase, plantéese como que fue una elección suya, como que usted hubiera elegido esa situación. Entonces usted se va a dar cuenta que baja bastante la ansiedad, la frustración. Ante un sufrimiento real, una de las posibilidades es que usted se lo plantee como que usted lo ha elegido, como que usted ha sido el que ha elegido esta situación. Entonces, en este tipo del segundo sufrimiento, nosotros encontramos como un sufrimiento fraudulento, porque no es un sufrimiento real, lo estamos inventando nosotros a través de la identificación. Nos hemos enganchado con una escena de nuestra vida, nos hemos enganchado con una circunstancia exterior de nuestra vida y no la podemos soltar y sigue dándonos vueltas en la cabeza y con la imaginación mecánica, con la imaginación negativa, usted lo agranda, usted le da vida, se echa historias en su cabeza, vienen las emociones de angustia, de ansiedad, etc.
y entonces entramos en una cadena larga de sufrimiento. Si usted se da cuenta, el origen del sufrimiento está en que nosotros vivimos completamente fraccionados, divididos. Por una parte, el cuerpo va en una dirección, luego la mente va en otra dirección y los sentimientos van en otra dirección. Si hacemos aquí un diagrama, encontraríamos que mientras que el cuerpo va para acá, el cuerpo tiene hambre, tiene sed, no ha dormido bien estas últimas noches, pero las emociones van para acá, tengo prisa, quiero terminar estas tareas lo más pronto posible y mis sentimientos están en la preocupación de que mi madre tiene una operación mañana. Mañana se opera mi madre y todavía no tengo el dinero suficiente para pagar esta operación. Lo vemos en tres direcciones diferentes. Acá el cuerpo con hambre, el cuerpo con trasnoche, le falta dormir, descansar. La mente está preocupada porque tenemos que pagar la cuenta de la operación mañana. No tengo el dinero todavía de la operación. Y aquí, en mis emociones, tengo prisa. Quiero terminar estas tareas para ir a la clínica, para ir a ver a mi madre. Entonces hablamos que el cuerpo por un lado, las emociones por otro y los pensamientos por otro lado. Así vivimos, fraccionados. Entonces nuestra vida la sentimos como que nos vamos arrastrando por la vida. La vida se nos vuelve muy pesada. Nos sentimos débiles. Y esta debilidad es la causa de que nosotros no podamos alcanzar a ver, a sentir, a diferenciar el sufrimiento real del sufrimiento inventado, infringido por nosotros mismos. La mayor parte de nuestros sufrimientos es imaginario, es a través de esa imaginación negativa, es a través de los pensamientos, de la mente. Es completamente un sufrimiento imaginario, inventado, infringido por nosotros. A este segundo tipo de sufrimiento le llamamos sufrimiento inconsciente, mecánico. Para nosotros comenzar a darnos cuenta de este sufrimiento, podríamos decir que hay dos posibilidades. Hay dos posibilidades de salir de él. La primera posibilidad es que usted haga un esfuerzo y comience a ponerle atención al cuerpo, a su mente, los pensamientos y a sus emociones o sentimientos. Si usted aprende a ponerle atención a esto, a hacer conciencia de lo que pasa en su interior, con los ejercicios que hemos venido trabajando, la respiración profunda, aprender a ponerse atención y conforme usted observa, está demostrado que la mayoría de seres vivientes y de fenómenos vivientes, tan pronto usted los observa, tan pronto usted les pone atención, comienzan a cambiar. Así como usted diría cuando observa a su niño, y cuando usted observa a su niño y se le pone atención, ya no puede seguir siendo el mismo, haciendo lo mismo. Experiméntelo en usted. Si usted está en su oficina, en su trabajo, y si tiene a alguien ahí al frente viéndolo, observándolo, usted ya no es el mismo. Es tan diferente cuando usted llega a su dormitorio al final del día, cierra la puerta y usted queda solo en su baño o usted queda solo en su dormitorio. Usted se siente tan natural, tan espontáneo, pero tan pronto como usted sabe que alguien lo está viendo por el agujerillo, por la endija de la chapa, usted cambia. Pues precisamente igual funciona en nuestro interior. Si usted se pone atención, si usted se autoobserva, si usted aprende
a ponerse alerta, atento a su mundo interior, usted se va a dar cuenta entonces que ese segundo tipo de sufrimiento comienza a debilitarse. Comienza a debilitarse y desvanecerse. Esta es la primera manera de superar este sufrimiento mecánico. Que usted haga un trabajo sobre sí mismo. Que usted comience a hacer ese trabajo psicológico sobre sí mismo. Y si usted entra a su práctica diaria de meditación, usted comienza a quitarle fuerza, a recortar todo ese sufrimiento innecesario, mecánico, inútil completamente. La práctica de la meditación, la práctica de la recordación íntima de sí mismo, ponerse presente en el aquí y ahora, y la práctica también de la autoobservación, son las prácticas claves para que usted salga de este segundo tipo de sufrimiento. Quiero que primeramente usted quede claro, quede muy claro con este segundo tipo de sufrimiento. Es un sufrimiento imaginario, inventado. Es un sufrimiento que a través de un descontrol de su mente, usted anda formándolo, desarrollándolo, echa historias, etcétera, etcétera. Si usted considera que en su empresa están recortando personal, están haciendo recortes de personal, y usted comienza a preocuparse, y de noche usted ya se imagina que ya lo están despidiendo, y si lo despiden, ¿usted qué va a hacer? ¿Cómo ubicarse nuevamente en otro empleo? ¿O cómo comenzar un nuevo negocio? ¿Cómo emprender algún tipo de actividad económica, más las cuentas pendientes, más el pago de la casa, de la hipoteca de la casa, el pago del automóvil, etcétera? Y usted comienza a crear todo este tipo de situación y de sufrimiento imaginario. Las dos palabras claves aquí son identificación, imaginación. Pero detrás de toda esta situación, en el fondo está el ego. El ego está en el fondo y que actúa a través de su mente. El ego es el que hace que usted pierda su centro, ese eje desde el cual usted debe vivir y solo vive desde la periferia, aquí, lanzado a diferentes lugares. Cuando usted busca el centro, cuando usted comienza a buscar el centro, este segundo tipo de sufrimiento pierde fuerza, se va desvaneciendo. Y recuerde que la mayor parte de nuestro sufrimiento corresponde a este sufrimiento innecesario, inútil. Prácticamente diríamos que ese sufrimiento no nos deja sabiduría, conocimiento. Este segundo tipo de sufrimiento no es como el primero, que este sí nos da sabiduría, conocimiento y conocimiento sobre sí mismos. Es mucho más fácil terminar con el sufrimiento real que terminar con el sufrimiento inventado, irreal, imaginario. Porque en el sufrimiento imaginario, diríamos, no hay cómo trabajarlo porque directamente, porque es algo que usted crea con su fantasía, con su mente. El tiempo no lo afecta. Si usted hace un esfuerzo de ponerse en el presente, en el aquí y ahora, y autoobservarse, se desvanece completamente. Este segundo tipo de sufrimiento necesita que usted aprenda a estar en el aquí y ahora, a estar presente. Usted necesita entrar a la práctica de la meditación. Usted necesita aprender a vivir sin lanzarse a esas abstracciones tan negativas, tan pesadas, completamente
dentro de la proyección del dolor, del sufrimiento. Ahora va a entender mejor este axioma. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Se refiere a este segundo tipo de sufrimiento. Este es opcional. Usted lo está eligiendo, usted lo está creando. Y en este momento, diríamos, el punto de partida es que usted aprenda a renunciar, a cancelar todo ese tipo de sufrimiento. Hay frases como, por ejemplo, si solo yo hubiera tenido la oportunidad, si solo yo hubiera tenido la oportunidad de educarme, si solo mi hijo no hubiera fallecido, si solo yo hubiera tenido la oportunidad de conseguir ese empleo, si solo yo hubiera nacido en otra familia, si solo yo hubiera sido capaz de lograr ese récord. Todas estas frases que hablamos así, si solo hubiera, implica sufrimiento imaginario. Uno de los puntos de partida es que usted aprenda a renunciar, a sacrificar este tipo de sufrimiento. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Primeramente, para que usted renuncie a este tipo de sufrimiento, usted tiene que hacer una reflexión. Usted tiene que tratar de hacer una autoconfrontación. Usted tiene que darse cuenta, caer en cuenta que esto es imaginario. Quizás a usted lo ofendieron, quizás lo lastimaron, usted se siente agraviado, pero luego de que ha sucedido este hecho, usted sigue con esto en su mente. Usted lo sigue repasando, dándole vueltas, esa discusión, esa pelea, lo que le dijeron, lo que usted no pudo decir. No conocen bien toda la situación y lo acusaron injustamente. Quizás usted fue víctima de una calumnia y todo esto lo tiene a usted identificado. Identificado quiere decir que usted no puede soltar esa escena, no puede pasar la hoja de esta escena. Y usted sigue ahí dándole y dándole en su cabeza, con los pensamientos, con la mente. Esto baja y le produce a usted esa ansiedad, ese resentimiento, ese dolor, ese sufrimiento. Tenemos que conocer dos aspectos muy importantes en el ser humano. El primero es que el pensamiento desencadena el sentimiento. Y luego el sentimiento desencadena el deseo, la palabra. Diría usted que todo se dispara desde el pensamiento para que luego baje a los sentimientos. Esto quiere decir que todo este sufrimiento imaginario, usted lo va creando y todo esto aparece como un sufrimiento continuo, permanente. Como que en el fondo de nosotros tuviéramos una adicción a la infelicidad. Y cuando vivimos dentro de esa adicción de la infelicidad, poco a poco nos acostumbramos y hasta comenzamos a sentir un gustito, un placer. Nos damos lástima a sí mismo, nos damos pena a nosotros mismos y comenzamos a disfrutar, a sentirle gusto a ese sentimiento. Nos sentimos víctimas,
Y al sentirnos víctimas, nosotros lo disfrutamos. Esto es lo que se llama el sufrimiento inventado, infringido por nosotros mismos. Esta adicción a la infelicidad es tan fuerte en nosotros que muchas veces nos es fácil renunciar a un placer, sacrificar un gusto, pero no queremos sacrificar nuestros sufrimientos. Usted puede ser que el médico le diga, deje de comer tanto helado, deje de comer tantos dulces y chocolates, porque su salud no está muy bien. Usted puede llegar a sacrificar muchos de sus gustos. Usted puede llegar a sacrificar hobbies, pasatiempos, etc. Pero resulta que cuando se trata de sacrificar su sufrimiento, usted no quiere hacer eso. No quiere renunciar a sus sufrimientos. Y tan es así que nos gustan nuestros sufrimientos. Esas épocas de la vida en que hemos sufrido mucho, esas épocas de pobreza, de limitaciones, de grandes esfuerzos, de grandes sacrificios, las contamos con orgullo. Hasta nos sentimos orgullosos por esos sufrimientos que hemos tenido. Y muchas veces ni nos piden que los contemos y nosotros contamos, narramos, repetimos todos nuestros sufrimientos porque queremos mucho a estos sufrimientos innecesarios. Nosotros los queremos muchos y no estamos dispuestos a renunciar a nuestro sufrimiento. Entonces, señores, algo muy importante. Tenemos que aprender a renunciar, a sacrificar nuestros sufrimientos. Que usted diga, yo elijo renunciar a este sufrimiento. Y se va a dar cuenta que mucho de ese sufrimiento es imaginario, inventado. Aprendamos a renunciar a nuestros sufrimientos viviendo en el presente. Aprendamos a renunciar a nuestros sufrimientos a través de la conciencia, a través del desarrollo de la conciencia, a través de la meditación. Ahí usted aprende a dejar, a soltar, a renunciar, a sacrificar este sufrimiento inútil, mecánico, innecesario. Entonces, hablamos de que en esta primera manera de superar el sufrimiento mecánico es utilizándolo para el despertar de nuestra conciencia. Cada vez que usted caiga en este sufrimiento mecánico inútil, usted puede hacerse un llamado para el despertar de su conciencia. Respire profundo y entre en una autorrecordación íntima, haga un recuerdo de sí, entre en ese proceso de estar aquí y ahora y entre a autoobservarse. De esta manera, usted está haciendo un uso positivo de ese sufrimiento. Que este sufrimiento sirva para algo, que sirva para llamarnos al despertar, que sirva para nosotros fortalecer nuestra conciencia. Esta sería una de las posibilidades de aprovechar este tipo de sufrimiento. A veces no queremos renunciar a este sufrimiento porque creemos que si renunciamos a nuestro sufrimiento, perdemos identidad. Creemos que todo esto que hemos sufrido, esas penas, esas duras penas, esas etapas difíciles de la vida, ese divorcio por el que pasamos, esa enfermedad larga, penosa, difícil de mi padre y de mi madre, quizás la pérdida de un hijo, la muerte de un hijo así dolorosa. Por ejemplo, yo tengo una amiga
que su hijo de 19 años salió un domingo en el cuadrón y de repente, después de 10 minutos, lo atropelló un bus y falleció instantáneamente. Y que cuando pasamos por esas pérdidas tan fuertes, nos quedamos identificados en esa escena, nos quedamos enganchados en esa historia trágica y nos cuesta luego desprendernos. Pensamos que si renunciamos a ese dolor, a ese sufrimiento, estamos perdiendo parte de nuestra vida. Muchas veces no queremos soltar el sufrimiento porque pensamos que es parte de nuestra identidad, porque creemos que es necesario vivir con este sufrimiento. Otras veces, especialmente a nosotros los padres o las madres, nos gusta que nos necesiten. Nos gusta sentir que somos necesitados. No queremos dejar de ser necesarios y nos tomamos tareas o sufrimientos de nuestros hijos, quizás ellos ya adultos, casados, con sus respectivos hijos, con nuestros nietos, y sin embargo nosotros estamos sufriendo por algo que ya no es nuestro, es de sus vidas, es de ellos. Aquí entonces vale la pena comprender que nadie puede sufrir por otro. No podemos sufrir por otro. Le pongo un ejemplo. Si yo tengo un dolor de muela, no me va a pasar este dolor de muela. No voy a dejar este sufrimiento porque usted también tenga dolor de muela. Su dolor de muela no va a disminuir mi dolor y mi sufrimiento. Entonces, que quede claro, nadie puede sufrir por otro. Cada uno de nosotros en nuestra intimidad pasamos por nuestro sufrimiento. Entonces, cuando usted hable del sufrimiento ajeno, con toda compasión, respeto, con todo amor, tiene que tenerlo bien claro. Yo no puedo sufrir por mis hijos. Yo no puedo sufrir por mis padres. Yo no puedo sufrir por mi esposa. Cada uno tiene su propio sufrimiento, y menos si es un sufrimiento inventado, imaginario. Imagínense, no podríamos nosotros aliviar en esto. Y luego entenderíamos mejor que para trascender este sufrimiento imaginario, usted tiene que saber cómo ubicarse en su realidad. ¿Cuál es su realidad física? Su realidad física es la que le permite ver sus 5 sentidos, percibir a través de sus 5 sentidos. Esa es su realidad física. ¿Cuál es su realidad interna? Su realidad interna es lo que alcanza a sentir, alcanza a percatarse a través de su cuerpo. Usted siente que tiene un dolor en el dedo gordo del pie izquierdo. A través de la atención en su cuerpo, usted se percata que tiene un dolor o un cansancio en el brazo derecho. Ese es parte de su mundo interior y de su realidad. A través de un esfuerzo de la atención, usted se da cuenta que está apurado, que está ansioso, que está preocupado. A través de otro esfuerzo más profundo, usted se percata de que está pensando mucho en una persona, que usted está pensando con mucha frecuencia en su jefa, porque es una mujer impresionante, muy inteligente, una mujer realmente muy audaz en los negocios para dirigir su empresa, y usted está enamorándose de ella. Usted se da cuenta de su realidad física, de su realidad emocional, de su realidad mental. Esa es su realidad. Cuando usted aprende
a ver, a percibir, a percatarse de su realidad, entonces comienza a desvanecerse todo el sufrimiento irreal, innecesario, inútil, inventado, infringido por usted mismo. Bien, por despertar de conciencia, decimos nosotros, usted puede trascender ese sufrimiento. Pero hay otra posibilidad. ¿Cuál es la segunda posibilidad que mencionamos? La segunda posibilidad es fuerte, pero sin embargo es común. La segunda posibilidad es aquella en la cual usted genera un estado de mayor inconsciencia para no sentir ese sufrimiento. La otra posibilidad es que usted, a través de los vicios, el alcohol, las drogas, el trabajo, la delincuencia, etcétera, usted entre en peores niveles de inconsciencia, entre en más inconsciencia, de tal manera que se hace insensible al sufrimiento natural, normal de la vida. Esa es otra salida, pero es una salida equivocada, totalmente equivocada. Que usted realmente intente hacerse tan inconsciente, tan insensible, que ya no sienta el dolor real o imaginario de la vida común y corriente. Mucha gente opta por esa segunda salida, pero es totalmente equivocada. A la larga genera un mayor sufrimiento, se le complica la vida. A la larga no es un escape al sufrimiento, a la larga produce mayores sufrimientos como enfermedades, situaciones de depresión, suicidio, muertes violentas, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces hablamos de estas dos maneras de salir del sufrimiento. Avancemos y veamos entonces que cada una de estas causas de los sufrimientos están en la mente. Que todo esto que estamos estudiando aquí como sufrimiento imaginario es por falta de presencia, por falta de conciencia. La raíz de todos nuestros sufrimientos precisamente está en la inconsciencia, por estar en la mente y no estar presentes. Entonces hablamos de que hay algunas causas bien identificables de nuestros sufrimientos. Por ejemplo, podemos hablar de querer controlarlo todo. Como primera causa podemos hablar de un deseo, un temor de querer controlarlo todo, que todo lo tengamos bajo control. Ese es uno de los puntos. Otro punto puede ser desear que las cosas sean como yo quiero y no como en realidad son. Observe que todas estas causas bien dependen de nuestro enfoque, dependen de la actitud que nosotros tenemos hacia la vida. Las circunstancias externas varían. De eso se trata la vida, de que continuamente las circunstancias de la vida cambian. Todo es cambiante. Todo varía de día a día en la vida. Eso es una de las características de la vida. Entonces usted no puede pretender una estabilidad, una quietud en la vida. Usted tiene que darse cuenta que necesitamos ser adaptables al cambio, adaptables a la vida. Entonces no podemos pretender de que las cosas sean como yo quiero, que las cosas se den así como yo las deseo y que sean como un riel de acero por donde la vida tiene que circular. La vida no se va a someter a los rieles que yo le ponga. La vida es libre, libre en su movimiento. Entonces, tengo que ser adaptable,
Tengo que tener una mente amplia. Y si hay algo seguro en nuestra vida, es que es cambiante, de momento en momento. La segunda causa de los sufrimientos muchas veces es querer, pretender, desear que las cosas se den como yo quiero y no como son en la realidad. Otro aspecto importante es aferrarse a lo que no puede ser. Y hay algunas historias muy bonitas que nos ilustran todo esto. Aferrarse a las cosas que no pueden ser. Dese cuenta qué es posible, qué es factible, pero cuando usted busca aferrarse a algo que no puede ser, tiene un sufrimiento completamente innecesario, inútil. Otro aspecto importante es querer que otras personas, muchas veces nuestros seres queridos, sean como nosotros queremos que sean. No respetar, no tolerar y pretender que mi esposa sea como yo quiero que sea, sin permitirle esa libertad, ese espacio. Recuerde algo muy hermoso, que nadie ha nacido para llenar sus expectativas. Yo tampoco he nacido para llenar tus expectativas. Y nadie ha nacido para llenar mis expectativas. Entonces tengo que tener aceptación, respeto, tolerancia, amor hacia mis seres queridos. Porque una de las formas de sufrir es ese deseo, esa pretensión, usted diría esa expectativa de querer que las personas sean como yo quiero que sean. Eso es muy importante. Otro punto también que nos causa mucho sufrimiento es no aceptarme como yo soy. Tengo que tener esa aceptación como soy en mi cuerpo físico, mi situación económica, mis situaciones de vida, mi vida profesional, mi vida familiar, mi vida social. Tengo que aceptarme. Mucho de este sufrimiento innecesario, inútil, imaginario, también es por esta razón. No me acepto como soy. Otro punto también, y este es fuerte, es ese punto de querer cambiar el pasado. Y usted no acepte su pasado. Y de ahí surge la culpa, la vergüenza, los resentimientos, toda esta forma de andar quejándonos, ser una persona quejumbrosa, que reclama por todo, inconforme, insatisfecha, quizás por ese deseo muy oculto de querer cambiar el pasado. Estos son algunos de los elementos que generan este tipo de sufrimiento. Todo esto es a nivel de mente, pero recuérdese, pongamos ejemplo. Usted ve a su esposa conversando allá en una habitación muy querido, muy juntito a otra persona, a un sujeto, a un individuo. Inmediatamente usted los ve, se acerca y se da cuenta que están conversando ahí muy bajito, muy cerquita, y saltan los celos. Y comienza usted a sufrir por los celos. Hasta ese punto usted no sabe qué está pasando ahí entre ellos, pero usted ya comenzó a sentir celos. Cuando se desencadena este defecto de los celos, entonces la mente comienza a funcionar a 1000 por hora y usted comienza a imaginarse de muchas cosas y puede ser que no esté pasando nada.
pero ya usted comenzó a ver las cosas desde los celos, comenzó a sufrir por los celos. Imaginemos que pasa algo y luego viene toda una escena y luego se llega hasta el divorcio y la separación. ¿Cuánto dolor? Usted se da cuenta de cuánto sufrimiento se genera. Y en el fondo, ¿qué es lo que usted siente que se ha lastimado? ¿Qué partes suyas se sienten lastimadas? ¿Qué partes suyas se sienten heridas? Quizás su orgullo, quizás el amor propio, quizás su sentido de masculinidad, quizás su sentido de hombre, de macho, se sintió desafiado. Y luego viene la venganza, el desquite y toda esta situación que se da en una separación, escenas de celos, divorcios, separaciones. Podemos darnos cuenta qué es lo que nos hace sufrir. Realmente lo que me hace sufrir es mi propio ego. Nadie puede hacerme sufrir. Recuérdelo, nadie puede hacerme sufrir. Solo yo me hago sufrir a mí mismo. Las circunstancias de la vida suceden aquí afuera, se dan afuera, pero el sufrimiento se da adentro, es en mi interior. Entonces, mis celos, mi orgullo, mi amor propio, la venganza, el odio, el resentimiento, todo esto entra en juego, entra en acción, y en ese proceso de separación, de divorcio, usted sufre mucho. Pero no es ella, no es mi ex la que me hace sufrir tanto. Soy yo, con mis propios elementos egoicos. Es mi naturaleza interior la que me infringe todo este sufrimiento, toda esta situación en mi interior, así, con toda esa fuerza, con todo ese alboroto, con todo ese sufrimiento. Si nos ponemos a analizar escena por escena de grandes sufrimientos en nuestra vida, vamos a encontrar en el fondo al ego que se expresa a través de la mente, al ego que se expresa a través de la imaginación, al ego que se expresa a través de la identificación. Detrás de la identificación, detrás de la imaginación, detrás de la mente, está el ego. Entonces recuerde esta afirmación. Yo no soy este cuerpo. Este cuerpo no soy yo. Yo no soy Edgar. Yo no soy la personalidad. Yo no soy el profesor. Yo no soy la mente. Yo no soy el ego. Yo soy la esencia. La esencia profunda. Esa partícula divina. Lo que yo soy. Cuando hablamos de sufrimiento, revise sus escenas. A ver, otro ejemplo. Imaginemos que usted, allá en el centro comercial, allá en un lugar de mucha aglomeración, pierde usted la billetera, le roban la billetera y justo usted había llevado una buena cantidad de dinero. Cuando pierde la billetera, usted comienza a sufrir. Y cuando viene el sufrimiento, usted comienza a imaginarse, ¿y ahora? ¿Y qué hago sin dinero? Aquí en media ciudad, en el centro, y me quedé sin nada de dinero. ¿Y cómo regreso a la casa? ¿Y cómo pongo gasolina? ¿Cómo tomo el transporte público? Y para la comida de esta semana, y para los gastos que tenía, los pagos que pensaba hacer, las compras que necesitaba hacer, usted comienza a proyectarse. Y luego, quizás siente rabia, siente iras de cómo así hay esta gente que se dedica solo a robar y no a trabajar. Usted
recuerda con cuánto esfuerzo se ha ganado esta plata, cuántas horas de trabajo para ganarse este dinero. Su mente, su imaginación sigue trabajando. Usted comienza a sufrir. Pero ¿qué es lo que está sufriendo en su interior? Quizás el apego al dinero, la ambición, la codicia, la tacañería. Comienza el orgullo, también puede entrar. Comienzan muchos elementos. Y si usted examina en meditación, si usted se autoconfronta, si usted reflexiona, si usted estudia profundamente esa escena de sufrimiento, se va a dar cuenta que no es el ladrón el que nos hace sufrir, no es el haber perdido la billetera, es esas partes nuestras del apego, la codicia, la ambición, el orgullo, lo mío. Esto precisamente es lo que nos hace sufrir. Detrás de todo sufrimiento, usted va a encontrar los elementos egoicos, elementos muy suyos. Solo usted puede hacerse sufrir. Nadie más puede hacerlo sufrir. Si ante esa escena de la pérdida de su dinero, usted respira profundo, usted se centra, vuelve a su centro, hace conciencia de sí mismo y del momento, usted está en circunstancias en que sabe que puede salir adelante. Ponga el siguiente ejemplo. ¿Cómo es posible que un hombre de mucho dinero, famoso, pierde toda su fortuna en el casino, pierde su plata en los juegos del azar? Al sentirse sin dinero, piensa en suicidarse. Y quizás hasta llega al suicidio. Y por otro lado, usted puede ver a una mujer pobre, como las que conocemos en nuestro medio, una mujer humilde, pobre, sencilla, quizás abandonada por el marido, con 3 hijos, con 4 hijos, sin trabajo, que se dedica a lavar ropa y llega a nuestra casa a lavar la ropa para ganarse el sustento. ¿Cómo es posible que esta mujer con tanta pobreza y limitaciones no piense en suicidarse, ni se le cruza por la mente y sigue luchando? Mientras que este otro millonario, un hombre con muchos recursos, por haber perdido toda su fortuna, piensa en suicidarse. Dese cuenta la actitud hacia la vida. Eso es lo que cuenta. Quizás este hombre tiene buenas relaciones, amigos, que si quisiera él comenzar desde cero, si él se propone comenzar desde cero, tiene una mejor educación, tiene unas buenas relaciones, tiene la posibilidad de volver a comenzar, muy distinto a la situación de esta señora. Recuerde entonces que es cuestión de enfoque, es cuestión de actitud hacia los hechos. Y en el fondo usted encuentra al ego, en la profundidad encuentra al ego. Bien, avancemos ahora al tercer tipo de sufrimiento. Este es el sufrimiento voluntario, el sufrimiento consciente. Dese cuenta que aquí hablamos de que todo esfuerzo es sufrimiento. Para nosotros entrar a estos trabajos de crecimiento interior, cuando entramos a estos trabajos del cambio profundo, un cambio radical, esto implica entonces el tercer tipo de sufrimiento. Cuando nosotros queremos crecer interiormente, cuando nosotros queremos despertar nuestra conciencia, cuando buscamos el proceso de autorrealización íntima del ser, hablamos entonces del tercer tipo de sufrimiento. Cada vez que usted
hace un bien, cada vez que usted ayuda a sus semejantes voluntariamente, quizás sin ningún interés, usted entra en este tercer tipo de sufrimiento. Podemos tomar como ejemplo todos los grandes maestros iluminados, todos ellos que han sufrido, pero es un sufrimiento voluntario. Es un sufrimiento en el cual la persona lo hace por amor, por compasión, por servir a los semejantes. Entonces hablamos de un sufrimiento consciente, trascendental, voluntario. Este tipo de sufrimiento desarrolla en usted una sustancia muy particular que le ayuda a crecer. Vamos a imaginar un ejemplo sencillo. Usted tiene su cena, su merienda. Esta noche usted llega a la casa y su plato preferido está listo, preparado con todo cariño. Pero justo cuando usted ya se prepara a servirse la cena, alguien llega a la puerta de su casa y toca pidiendo un plato de comida. Y usted renuncia a servirse esa cena y se la brinda a esta persona. Quizás usted no tiene nada más que comer, supongamos, y usted se queda con hambre, no come esta noche y sirve esos alimentos por compasión, por caridad a otra persona. Ese sufrimiento es voluntario. ¿Sí se da cuenta? Muy diferente a los otros dos. Si usted es un médico, usted va y va a auxiliar y va a cuidar y quizás hace una visita médica a un vecino de su barrio que no tiene recursos y a esta viejecita o a esta viuda usted llega y la apoya como médico y le da las medicinas, usted pierde la comodidad de su casa, quizás deja de ver su programa de televisión preferido y va a hacer esta visita médica. Ese dolor, ese sacrificio se conoce como un sufrimiento consciente, voluntario. Este tercer tipo de sufrimiento lo hace crecer, lo hace desarrollarse y le ayuda a que usted vaya despertando conciencia. Por eso es que todos los grandes seres, todos los grandes maestros han servido a la humanidad, se han sacrificado por los demás, han sufrido, han tenido ese sufrimiento voluntario. La Biblia dice, el que agrega conocimiento y sabiduría, agrega dolor. Esto es en Eclesiastés 1:18. Usted se da cuenta que entonces, conforme usted tiene más sabiduría, conforme usted conoce más, usted va a sufrir un poco más porque tiene la visión de ver con más amplitud, porque quizás el error, el dolor le va a llegar con más profundidad. Este conocimiento nos llega a la comprensión de que necesitamos ayudar, necesitamos extender nuestras manos y ayudar a nuestros semejantes, porque eso nos va dando un crecimiento interior. El sufrimiento voluntario le va a usted a ayudar a comprender que realmente en nuestra vida hay mucho sufrimiento, pero usted tiene que ver qué tipo de sufrimiento. El primero es el sufrimiento que usted necesita, útil, real. El segundo es el imaginario, el inconsciente, el mecánico. Y el tercero es el voluntario, consciente, por amor, por compasión. Queremos que usted utilice su sufrimiento para llamarse al despertar de conciencia.
cada vez que usted sufra, es un momento, es una oportunidad para que usted respire profundo, haga conciencia de sí mismo y se ubique en el presente, en el aquí y ahora. Y todo ese sufrimiento imaginario va cayendo, se va desprendiendo de usted. Para terminar, podemos decir que conforme usted va transformando el sufrimiento, porque el sufrimiento tiene la posibilidad de ser transformado. Existe la posibilidad de transformar el sufrimiento. Y cuando usted logra y alcanza la ausencia de sufrimiento, cuando se da la ausencia de sufrimiento, viene una armonía, una paz interior. Y en esa paz interior, usted comienza a disfrutar el presente, el aquí y el ahora. Comienza a disfrutar de ese silencio interior, de esa paz interior, de esa libertad. Y nos vamos acercando a la felicidad. Recuerde, usted tiene que darse cuenta que mi felicidad es diferente ahora a como quizás era hace 5 años, hace 10 años. Cada uno de nosotros tiene que conocer por sí mismo a qué le llamamos mi felicidad. ¿Cuál es mi felicidad? Y dentro de mi felicidad, esta va cambiando. Las cosas que me hacían feliz hace 10 años, ahora ya no me hacen feliz. Si usted va creciendo interiormente, si usted se va desarrollando y tiene ese crecimiento personal, ahora su felicidad la hacen otras cosas, otras situaciones, otros elementos. Usted tiene que actualizarse, usted tiene que irse dando cuenta y ahora, ¿qué me hace feliz? Y ahora, ¿cuál es mi felicidad? Y para que usted entre al campo de la felicidad, necesita comprensión, mucha comprensión de sí mismo y mucha comprensión de sus seres queridos. Si usted quiere realmente vivir en felicidad, tiene que comprenderse a sí mismo, comprender a sus seres queridos para amarlos, comprender cuál es el sufrimiento de ellos para poderlos ayudar, comprender cuál es el sufrimiento de su esposa, de sus hijos, y de ahí le surge una gran compasión, un amor sabio para poder ayudar. El lenguaje del amor es el lenguaje que surge de la comprensión, de la sabiduría. Y usted primero lo tiene que experimentar y vivir en sí mismo. Pregunta: ¿cómo un hombre puede ponerse a prueba sin sufrimiento? ¿Cómo un hombre puede ponerse a prueba sin sufrimiento? Hay un sufrimiento en su vida necesario, útil, para que usted realmente pueda crecer. Cada uno de nosotros puede avanzar en su crecimiento interior aprovechando el sufrimiento que surge, que aparece en su vida. Y por último, recordemos aquella frase tan profunda de: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. El sufrimiento requiere que usted le saque la comprensión, la aceptación, y luego usted renuncia a ese sufrimiento, sacrifique ese sufrimiento, no se quede enganchado, no se quede identificado. Usted necesita salir de su sufrimiento, soltar ese sufrimiento y avanzar en un mundo de paz interior, de armonía interior, de bienestar. El bienestar es la antesala de la felicidad. Terminamos este tema y los esperamos la próxima semana.
Muchas gracias.